Hola, vamos a hacer un breve resumen de las tutorías de esta semana y vamos a iniciar con la clase de matemáticas y de sociales. Bueno, estamos viendo el tema de la potenciación y en este caso pues para esta semana pues he preparado algunos ejercicios que nos permitan practicar un poquito más de lo aprendido en las clases anteriores. Entonces, aparte pues de los saberes previos que los hemos estado dedicando a revisar algunas biografías de algunos personajes griegos que dieron unos aportes importantes a las matemáticas, pues vamos a estar entonces trabajando el tema también de la potenciación. Para los saberes previos entonces tenemos aquí un video corto sobre Eratóstenes de Cirene y algunos de los aportes que él hizo al pensamiento matemático. Entonces algunos de los niños pues pudieron dar su opinión, quién fue, a partir pues del video y algunas de las investigaciones que hicieron ellos, pudieron dar su opinión de quién era y de aquello o aquel aporte o aportes importantes que hizo, como por ejemplo la medición del diámetro de la Tierra o la famosa criba de Eratóstenes. Bueno, en este caso pues las actividades son varias y vamos a ir entonces revisando una por una. La actividad 1 pues es observar unas expresiones y escribirlas en forma de potenciación. Entonces para este caso pues hicimos con los niños allí mismo en la tutoría cada uno de estos ejercicios, ¿no? Al menos los principales. En este primer ejercicio entonces notamos que aquí el 6 va a ser el número que se repite, entonces el 6 va a ser el número de base y la cantidad de veces que se repite pues va a ser el exponente. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 veces, entonces lo leeríamos 6 a la cuarta o 6 a la 4 y lo realizaríamos para encontrar la potencia, que es 1296. Lo mismo haríamos para este otro, el siguiente, que sería 11 por 11 por 11, lo cual nos daría 11 elevado al cubo. Y al realizarlo pues nos daría 1331. Y en este último pues tenemos al 2 multiplicado como factor 6 veces, y en ese caso pues sería 2 a la 6 con resultado de 64. En el siguiente ejercicio pues tenemos aquí una figura plana, un cuadrado. Pues vamos a revisarlo en cuanto al área que nos está presentando allí. Para indicarla pues ya sabemos que sería multiplicar el 12 dos veces para hallar el área, o sea L por L al cuadrado o L por L. En este ejercicio pues entonces nos quedaría la expresión 12 al cuadrado, lo cual equivale a 144. Algunos niños preguntaron por estos espacios que quedan acá abajo, que cómo se utilizaban. Pues podríamos utilizarlo para hacer las multiplicaciones que requieren aquí. Pues algunos no lo hacen así mentalmente o con ayuda de calculadora, entonces pueden utilizar estos espacios para realizar estas operaciones. El número 3 tenemos ya una figura tridimensional, un cubo, y nos dice que el volumen expresarlo como una potencia, como una potenciación. Ya aquí pues entonces vemos que cada lado, por ser el cuadrado, pues tiene el mismo valor, que es 7. Entonces la expresión sería 7 a la 3 y al multiplicarlo para hallar su volumen sería 343. El número 4, también tenemos aquí otra figura plana, la representación de un cuadrado
que mide del lado 16. En ese caso la expresión sería 16 a la 2 o al cuadrado y la potencia sería 256. El punto 5, tenemos nuevamente una figura tridimensional, un dado que mide del lado 10 y tendríamos la expresión 10 a la 3, lo cual equivale como potencia a 1000. Aquí pues hicimos una observación de cómo elevar potencias de 10 al exponente que sea, y recordamos entonces que para multiplicar la unidad seguida de ceros, pues simplemente ponemos la unidad y agregamos tantos ceros como nos indique el exponente, si queremos hacerlo de manera abreviada, ¿no? En este caso pues 10 a la 3 sería igual a 1 y repetiríamos 3 veces el 0 como lo indica acá y nos daría 1000. Si no, pues podríamos hacerlo como lo hemos hecho siempre, 10 por 10 por 10. 10 por 10 sería 100 y 100 por 10 nos daría 1000. Entonces podríamos hacerlo también como la otra forma que mencionamos ahora de manera abreviada. Número 6, ya varía un poquito más el ejercicio. Nos solicita indicar qué número es el que falta. Y para este ejercicio pues los recuadros que están en blanco fue los que hicimos con los niños, que era que estaban en blanco, ¿no? Entonces mirábamos que era un número que elevado al cuadrado nos diera 169. Aprovechamos este ejercicio también para introducir algunos de los elementos de la radicación, sabiendo que la radicación es cuando tenemos un exponente y tenemos una potencia pero desconocemos la base. Entonces la radicación como operación inversa a la potenciación nos va a ayudar a hallar ese valor que nos falta. Los niños pues ya lo habían hecho de otra manera, buscando pues así poco a poco el resultado de la base, pero entonces podríamos ya ir mirando que en la radicación la raíz que se le saca aquí a la potencia, bien sea teniendo en cuenta el exponente, nos va a ayudar a encontrar también la base, es decir, la potencia 169, la raíz cuadrada de esa potencia, cuadrada porque el exponente nos está indicando acá que es raíz cuadrada. En el siguiente caso sería, entonces el exponente nos indicaría 5, o sea sería raíz quinta de 32. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces estos fueron los valores que encontraron los niños. Este otro ejercicio pues también podemos ver que sería el 11 elevado al cuadrado, el que nos da 21. La siguiente pues es un número que elevado al cuadrado de 100, pues ya habíamos explorado un poquito las potencias de 10 y nos ayudó para encontrarlo más rápido. En el ejercicio 9 pues estuvimos revisando también un número que multiplicado por sí mismo nos diera 400. Entonces ya algunos habían indagado y habían encontrado el 20 y precisamente sí es ese. Número 10, ejercicio número 10, pues aquí también encontramos o buscamos otro número elevado al cuadrado que nos dé 625 y encontraron pues el 25. También se les recordó que pues con el uso de todas maneras lo van a ir aprendiendo el valor de las potencias de cada uno de los números, al menos del 1 al 10 o al 12, ¿no? Entonces se dijo por ejemplo que el 2 elevado al cuadrado entonces nos daría 4, el 3 elevado al cuadrado 9, el 4 elevado al cuadrado nos daría 16 y así sucesivamente, para que tuvieran en cuenta esos valores que se repiten mucho en los ejercicios.
Bueno, y en la autoevaluación pues la resolvimos, concordamos en que era precisamente uno de los ejercicios que estaba allí, pero ya de manera más clara mostrar cuál era la base, cuál era el exponente y cuál era la potencia. Para la tarea pues es investigar un poco más acerca de los aportes de Eratóstenes de Cirene, y bien podrían ellos investigar sobre la criba de Eratóstenes o sobre el método que él utilizó para medir el diámetro de la Tierra. De todas maneras, allí mismo en los anexos y allí mismo en la tarea pues hay algunas de los apuntes que pueden utilizar como parte de esa investigación. En cuanto a la clase de sociales, pues alcanzamos a revisar rápidamente allí en qué consistía y cómo se relacionaba con las temáticas anteriores. Se recordó que pues después de la insurrección de los comuneros, que está marcando ya los finales de la época colonial y el inicio ya de este periodo de la independencia, hay un evento también importante que es la expedición botánica. Sin embargo, pues es una temática que se aborda en el grado anterior, o sea en cuarto. Sin embargo, pues algunos niños podrían indagar un poquito más acerca de ese evento, ¿no? Bueno, en relación ya con esta temática, la independencia de Colombia, pues el objetivo caracterizar los inicios, ¿no? Porque estuvimos también recordando que en realidad la independencia completa de España por parte de nuestro territorio se dio prácticamente 9 años después, más o menos para el 1819. Entonces este es como un inicio de esa independencia. Entonces, para los saberes previos se indagó un poquito acerca de qué conocían ellos o qué sucesos conocían de ese inicio, de esa independencia en el año 1810, más exactamente el 20 de julio. De todas maneras, aquí en los conceptos van a revisarlos ya más detenidamente, cuáles eran esas circunstancias, causas y resultados como factores internos que fueron socavando y a la vez produciendo esa malestar, y que termina o concluye con esa revuelta que da el inicio a la independencia el 20 de julio de 1810. También exploramos algunos de los factores externos que los niños pueden ir leyendo, comparando con las temáticas que ya hemos trabajado anteriormente. Acá pues se les dejó para que puedan ir leyendo y resumiendo cómo es que se inicia esa independencia, qué importancia tenía el memorial de agravio para el pensamiento de esta época y para este suceso. Y ya pues aquí en relación directamente con la fecha del 20 de julio se les recomendó aquí en este enlace un video corto del profesor Superó, en donde habla precisamente de ese evento del 20 de julio y qué fue lo que pasó allí. Aquí pues hay otro video también sencillo, y ya pues se entra en las actividades. La primera pues es explorar otros documentos. En este caso pues son otros dos enlaces de unos documentos de la ICHE que les va a permitir a los niños conocer un poquito más algunos detalles del suceso del 20 de julio. Y ellos lo que harían aquí es hacer un resumen gráfico. No es necesario que lo escriban todo, sino ya como hemos venido explicando, los gráficos, los diagramas, los cuadros sinópticos, etcétera, nos ayudan a recopilar material y visualmente tenerlo allí presente para poder memorizar y acordarnos rápidamente y relacionar, ¿no? Diferente información de un mismo texto, ¿no? Bueno, entonces esto nos va a ayudar precisamente para eso. En la actividad 2 pues ya algunos la habían adelantado, que es averiguar biografía de próceres de la independencia
los que están allí pues también aparecen en los anexos, en donde pueden sacar más información. En la actividad 3 pues esta está pendiente, pues vamos a trabajarlo un poquito más o explicarlo un poquito más en la próxima clase. Es elaborar una crónica. Para esto pues toca conocer un poquito más el concepto de crónica. En la autoevaluación pues ya hemos venido haciendo este tipo de gráficos que también, como decíamos, nos permiten hacer resúmenes sencillos y prácticos para recordar del material que se está trabajando, que se está estudiando. En la tarea pues averiguar un poco más sobre la temática de la patria boba, y hay un pequeño documento allí que puede ayudarles en ese caso, o también en estos enlaces hay más material que ellos pueden utilizar. Bueno, hasta aquí más o menos fueron la tutoría de estas dos áreas. Muchas gracias.